A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su edición meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. En el estado Bolívar, el gobernador Justo Pietri declaró la alerta roja tras la crecida del río Caroní. El mandatario informó que el río ya alcanzó la cota de 12.90 metros. Estamos en niveles rojos, en alerta roja, dijo en un video publicado a través de sus redes sociales, donde anunció que la represa sería abierta aún más para tratar de bajar el nivel del agua. Hemos tenido que llevar a alguna familia a refugios temporales hasta que bajen los niveles. Vamos a abrir las compuertas un poco más, van a turbinar 1.000 metros cúbicos más para llegar a 14.000 metros cúbicos por segundo. Esta tarde se envió la información, ya llegamos a 12.90, estamos a niveles rojos, en la alerta roja, pero en la calle, cuidando a nuestro pueblo, un mensaje de sosiego a nuestro pueblo. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, informó que para este martes se espera la formación de abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica y ocasionales ráfagas de viento. En áreas del Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Nororiental, Delta Macuro, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. El organismo también señaló que podrían originarse lluvias dispersas, especialmente en horas de la tarde en el resto del territorio. En otras informaciones, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, ofreció en rueda de prensa a medios de comunicación internacionales. Maduro trató el tema de las negociaciones que se desarrollan en México con la plataforma unitaria de la oposición. Aquí tengo el documento original de México y siento que tiene vida propia. Aquí están las firmas para la historia, señaló. Dijo que de dicho memorándum el entendimiento será legal y llevado a la Asamblea Nacional. Así que siempre fuimos caminando por el camino correcto del diálogo. Ese diálogo fue fructífero y exitoso. ¿Por qué ese diálogo con esos partidos y líderes fue fructífero y exitoso? Porque se hizo en base a los intereses del país. Se hizo sin dependencia externa, sin intervencionismo extranjero, atendiendo a la voz nacional, a la voz propia del país. Por eso esos acuerdos que se firmaron y se iniciaron el 17 de septiembre del 2019, que se continuaron en el 2020, nos condujeron a unas elecciones con plenas garantías para la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del 2020. Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Freddy Guevara, informó que tiene un nuevo estatus de régimen de presentación cada 30 días. Además, aseguró que desde las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, no se posee ninguna información política ni planteamiento para participar en las negociaciones que se llevan a cabo en México entre el régimen de Maduro y la oposición de Guaidó. No me han planteado nada a mí ahorita, ¿no? Porque no tengo la información política todavía. Mi respuesta es muy sencilla. Lo que yo tenga que hacer para ayudar a Venezuela, bienvenido sea, pero hasta ahora no se me ha hecho ningún planteamiento de esa naturaleza, porque insisto, todavía no tengo la información política ni la conversación que hace falta al respecto. Además, Guevara destacó que su detención es una muestra más de todo lo que está viviendo los venezolanos y cientos de presos políticos. Insistió asimismo que la lucha por la libertad o por liberar a todos los venezolanos, donde a su juicio están todos secuestrados. Y obviamente una demostración de lo que viven los venezolanos, de lo que han vivido cientos de venezolanos, de lo que siguen viviendo cientos de venezolanos que son presos políticos, civiles y militares, pero también de lo que vive el país en general, porque es que yo ahorita tengo libertad condicional, llamémosla así, pero es que todos los venezolanos tenemos libertad condicional, y no solamente los que estamos en política, todo aquel ciudadano que el día de mañana, no sé,
le cae mal al jefe de una determinada institución, bueno, lo pueden meter preso, o le pueden quitar el negocio, le pueden robar la mercancía, o lo que sea. Es decir, le pueden quitar la bombona de gas, le pueden extorsionar con quitarle el clap. Entonces, de lo que se trata aquí es no de buscar solamente la libertad en términos físicos de la calle, que uno pueda estar haciendo política de nuevo. Es cómo logramos que Venezuela sea realmente libre toda. Y para que Venezuela sea libre, necesitamos efectivamente hacer todo y todos poner nuestro esfuerzo en que aquí pueda salir un nuevo pacto de convivencia en el que todos los venezolanos y todas las fuerzas políticas, pero sobre todo el pueblo, podamos vivir en el marco de nuestra Constitución sin tener temor a ser apresados, perseguidos por opinar, por pensar diferente. Por su parte, su abogado defensor y de derechos humanos, Omar Mora Tosta, afirmó que el caso de Freddy Guevara no es un tema jurídico, sino político y un juego más del régimen de Maduro. Es una constante que hay, un modus operandi, una sistematicidad que hay en estos casos, y fue lo que precisamente ha percibido la Corte Penal Internacional como una sistematicidad, como un punto en común que tienen todos estos casos, que comienzan con una detención arbitraria, luego se dan unas desapariciones forzadas, la incomunicación de estas personas en todos los casos, hasta después de 60 y 90 días, para que no tengan derecho a la defensa. Ahora últimamente se les quiere privar hasta de la defensa privada. Bueno, esto ha sido terrible, y por eso, y muchas otras razones, es que esos casos forman la lista grande que hay en el seno de la Corte Penal Internacional, en la Fiscalía, que dan cuenta, pues ciertamente, de la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país. Entonces, el caso de Freddy no es otra cosa que una muestra más de esto que ha venido ocurriendo a lo largo de estos años aquí en el país. La diputada de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, afirmó este martes a RCR que la liberación de Freddy Guevara deja muy en claro que era un rehén del régimen de Maduro para poder avanzar en las negociaciones que se están llevando a cabo en México. En esta oportunidad, y es importante, Freddy precisamente era el preso, el rehén del proceso de diálogo. Y es por eso que apenas se instala el proceso, ellos pues toman la decisión de liberarlo. Aparte de la condición de salud que pudieron comprobar con 2 médicos que se dirigieron al SEBIN por órdenes de ellos, hicieron un examen y comprobaron la situación gravísima de salud en materia cardíaca que tiene Freddy Guevara. Pichardo destacó igualmente que uno de los temas principales en esas negociaciones es la liberación de todos los presos políticos e insistió que esta es la bandera de la plataforma unitaria. Ha habido muchas especulaciones al respecto. Como te dije al principio, en primer lugar, pues Freddy fue el preso del proceso de diálogo y además presenta pues una condición cardíaca que fue comprobada por el propio organismo de seguridad que lo tenía bajo su custodia y que supongo pues hizo la alerta pertinente al tener el diagnóstico de 2 médicos diferentes de su confianza. Más esto no quiere decir que el tema de los presos políticos no esté en la mesa de negociación. Apenas la mesa se instaló, tanto en la agenda como en el memorándum de entendimiento, está claramente expresado que uno de los temas a tratar es los presos políticos a través del tema institucionalidad y libertad. Entonces, no debemos especular que quedaron por fuera, que no, por el contrario, la plataforma unitaria está trabajando por los 300 presos políticos y vamos a exigir la libertad de todos. En economía, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, manifestó que espera que para este segundo semestre del año se solucionen las fallas en la producción de gasolina y diésel en Venezuela. Yo aspiro que en este segundo semestre se resuelva de manera definitiva el tema de la producción de los combustibles suficientes para el mercado interno, dijo Maduro durante una rueda de prensa con medios internacionales en el Palacio de Miraflores. Maduro aseguró que su gobierno está en estos momentos en un proceso de ruptura de la dependencia tecnológica y de respuestas estadounidenses y que está creando sus propias soluciones para recuperar la industria petrolera y las refinerías del país. Por otro lado, la semana del 9 al 14 de agosto, la cesta de Petare se ubicó en 111 millones de bolívares frente a 109 millones de la semana anterior,
lo que representa un incremento de 1.18%. El economista Ángel Alvarado, en su cuenta en Twitter, detalló que la variación del dólar fue de 0.26 al ubicarse en $27.03 frente a los $27.11 de la semana anterior. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, la tormenta tropical Grace, que avanzaba por el Caribe hacia la península de Yucatán, se acercaba este martes a Jamaica tras descargar lluvias en Haití, mientras que en el Atlántico otra tormenta tropical, Henry, se aproximaba al sur de las Islas Bermudas, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Además, Fred se debilitó tras tocar tierra al noreste de Florida el lunes y es ahora una depresión tropical que amenaza con lluvia fuerte e inundaciones tierra adentro en zonas del este de Alabama y el oeste de Georgia, al sur de Estados Unidos. Las lluvias de Grace pueden provocar todavía inundaciones y deslizamientos de tierra en algunos puntos de la Española, República Dominicana y Haití, pese que la tormenta ha enfilado ya hacia Jamaica con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora. En otras informaciones, los talibanes anunciaron este martes una amnistía general para todos los funcionarios del Estado, a los cuales exhortaron a volver a trabajar normalmente, 2 días después de haber tomado el poder de Afganistán. Se decretó una amnistía general para todos, por lo tanto deben retomar su vida cotidiana con total confianza, anunciaron los talibanes en un comunicado. Este martes la vida se reanudaba poco a poco. En Kabul, muchas tiendas reabrieron, el tráfico volvía a ser intenso y había gente en las calles. Los talibanes organizaban la circulación de las calles e instauraron puestos de control. Por otro lado, el integrante de la Comisión Cultural de los talibanes, Emnamullah Zaman Ghanit, anunció este martes en la televisión estatal afgana una amnistía general para todos los de Afganistán, especialmente para los funcionarios públicos. El integrante de los talibanes exhortó a los trabajadores públicos a volver a sus puestos de trabajo 2 días después de haber tomado el poder en ese país. Por su parte, las mujeres y niñas temen una regresión en sus derechos humanos tras 2 décadas de conquistas sociales. En ese sentido, una periodista afgana, quien decidió ocultar su nombre y su voz por motivos de seguridad, contó al medio Euronews cuál es la situación que se vive en Kabul. Cuando llegué a casa de la oficina ayer, fui al bazar a comprar algunas cosas necesarias. La vendedora me dijo, debes irte a casa, porque ningún hombre te ha acompañado y los talibanes han venido. No llevas un hijab o un burka adecuado y sin llevar burka, los talibanes pueden hacerte daño. Pensé, me daré prisa y volví a casa inmediatamente. No podía imaginar que Kabul caería tan rápido y sin ninguna resistencia. Los americanos habían predicho que Kabul caería en 7 días. En otras informaciones, el gobierno de Japón decidió hoy extender hasta el 12 de septiembre el estado de emergencia por COVID-19 vigente en Tokio y otras urbes e incluir a otras 7 prefecturas por la presión hospitalaria ante el aumento de los contagios. La situación de la propagación del COVID-19 en Japón se está volviendo más grave por la variante Delta, dijo el primer ministro nipón Yoshihide Suga, al haber hecho el anuncio tras una reunión con los expertos que asesoran al Ejecutivo sobre la gestión de la pandemia. Suga comparecerá en las próximas horas en una rueda de prensa en la que ofrecerá más detalles sobre la emergencia sanitaria que estará en pie durante los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebrarán desde el 24 de agosto al 5 de septiembre, a los que no habla público en ninguna de las competiciones por esta situación. Y en los deportes, el Cruz Azul de México inscribió este lunes al venezolano Rómulo Otero y podría debutar el miércoles en la 5ª jornada de la Liga Mexicana de Fútbol. Otero, que usará la camiseta 10, fue fichado hace 2 semanas por la Máquina Celeste y tiene desde el pasado 3 de agosto en la Ciudad de México con el club.
Los cementeros ocupan la quinta posición del campeonato local con 2 victorias, un empate y una derrota. En otras noticias deportivas, los organizadores de Tokio 2020 anunciaron este lunes que no habrá público en ninguna de las sedes deportivas de los Juegos Paralímpicos que comenzarán el próximo 24 de agosto. Dada el alza de contagios, el estado de emergencia vigente en Tokio y las colindantes prefecturas de Saitama y Chiba, además de la petición para declararla en Shizuoka, donde también hay sedes que se tomarán medidas más estrictas en las competiciones que se desarrollan allí, incluida la ausencia de público, señaló la organización en un comunicado. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.